En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 y también el 29, tenemos uno de los pasajes que más nos habla de la espiritualidad del corazón de Cristo. Ahí el Señor nos dice: venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y después, en el versículo 29, nos mueve a imitar su corazón, que es manso y humilde. El Señor nos pide ir a Él. Para que una persona pueda ir realmente a Jesucristo, para que pueda entregarse con confianza plena a Jesucristo, esa persona necesita como base mínima la confianza. ¿Cómo me voy a entregar a alguien en quien no confío? Es por eso que esta virtud es tan importante en la espiritualidad del corazón de Jesús. Yo quiero dejar lo que voy a llamar 4 principios que son básicos para que una persona pueda confiar y entonces pueda realmente ir a Jesucristo y, consecuentemente, sentir el alivio que brinda Jesucristo en las penas, en las fatigas de cada día, y se pueda ir identificando con ese corazón que es manso y que es humilde. 4 principios básicos, 4 principios muy simples, pero que son necesarios y que nosotros los tenemos que entender aquí, es decir, intelectualmente, y los tenemos que entender también volitivamente, es decir, que nuestro corazón se mueva por esos principios. No sirve un entender abstracto, lejano, separado, si eso no se hace vida. Vamos a explicar entonces los 4 principios. El primero: aquí en esta tierra yo solamente soy un forastero, una persona que está de paso, alguien que no puede hacer un nido permanente. Eso ya lo sabemos, igual que los otros 3 principios, lo sabemos, pero por momentos, como vivimos en el mundo, estamos, digámoslo así, sumergidos en la realidad del mundo, entonces podemos perder de vista la realidad más real, que es la vida eterna. Nosotros estamos aquí de paso. Es una mala noche en una mala pensión, decía Santa Teresa de Jesús. Es un momento que tiene que ser ciertamente de prueba, de incomodidad, pero pasa, se acaba. No podemos hacer aquí nuestra morada. No podemos desear que este mundo sea nuestra morada, porque eso haría que nosotros nos olvidemos de la otra vida, buscando comodidades, lujos y cosas semejantes aquí, y olvidándonos de la otra vida, nos aplicamos a vivir esta, y solamente esta. Y como nos hemos olvidado de la otra, esta va pasando, se acaba, y llegará el momento en el cual no nos quede más de esta, y la otra no habrá sido preparada. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, en este caso el apóstol: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que procuramos, buscamos la futura. Tuve la oportunidad de visitar hace algunos días atrás una pequeña ciudad donde nació el apostolado de la oración aquí en Brasil, y desde aquí se extendió a toda Latinoamérica, creció notablemente a partir de aquí. Ya comenté este viaje en algún video anterior, pero ahí me llamó mucho la atención, en esa ciudad, cerquita del santuario donde se venera el corazón de Cristo especialmente, porque ahí nació el apostolado de la oración, una iglesia en la cual están los restos de un sacerdote, el padre Bento Pacheco, un sacerdote que fue llamado por su obispo para atender a los leprosos. Necesito un capellán del leprosario. El padre en el primer momento dijo que no. El obispo insistió, volvió a decir que no, y llegó por tercera vez el obispo: necesito que atiendas el leprosario. Y entonces el padre dijo sí. Pero fue un sí tan radical que agarró todos los bienes que poseía, los vendió, distribuyó todo lo que ganó a los pobres
y se fue a vivir al leprosario 42 años en ese lugar. Un ejemplo sorprendente. Él entendía, lo de aquí es pasajero, lo eterno es lo que vale. Entonces yo puedo estar en una situación tan terrible. Pensemos en el tiempo de este padre, la lepra no tenía cura, se creía que la lepra era sumamente contagiosa, gracias a Dios él no se contagió, pero él decidió, voy ahí, perdí mi vida aquí en la tierra, pero claro, estoy ganando la vida eterna. En cuanto no tenemos en claro este principio, es muy difícil ir a Jesucristo y confiar en Jesucristo y abandonarse a las manos de Jesucristo. Tenemos que entender, no somos ciudadanos de esta tierra. Puedo haber nacido en una ciudad, haber vivido 80 años en esa ciudad, y yo no soy ciudadano de esa ciudad. Yo soy del reino de los cielos. Tengo que amar mi ciudad, tengo que amar mi patria, pero yo tengo que saber que la patria verdadera es la eterna, esa es la definitiva. Segundo principio para tener en cuenta. El primero, que quede bien en claro, aquí no tenemos ciudad permanente, estamos de paso. Segundo principio, Dios es todopoderoso. Ah, ya sé eso, Padre, pero ¿vivís como si Dios fuese realmente todopoderoso? Ahí está el gran tema. En la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, Dios se revela como el Shaddai. El Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Él mismo se llama así todopoderoso. Para que entendamos, Él es omnipotente y nosotros necesitamos de la omnipotencia divina. Es una realidad. Él puede hacer lo que quiera. Él puede romper las leyes que son naturales y que Él mismo estableció por un bien mayor, porque es todopoderoso. Son cosas misteriosas para nosotros porque estamos en un orden que es natural y que se va moviendo siempre así, pero Dios lo puede romper, es lo que sucede en los milagros. Según el orden natural, con esta enfermedad la persona acaba muerta. Milagro, la persona no tiene más la enfermedad, pero no se cura. Pero Dios es todopoderoso. Para confiar realmente en Dios y abandonarnos e ir a Jesucristo, necesitamos aceptar con la mente y con el corazón, con la aplicación de nuestra vida diaria, que Él es todopoderoso. Hay una historia que yo creo que en algún lugar de este canal ya quedó anteriormente registrada, que yo la escuché. Vamos a decir, la Génesis es así. Sucedió con un sacerdote que lo contó a una mujer, esa mujer se lo contó a otra mujer que me lo contó a mí. Entonces no es una historia de libros, no es una historia que está muy lejana, sino que de alguna manera uno tiene un contacto. Un sacerdote que estaba estudiando, por lo que entiendo yo, acabando la universidad, estaba cansado también aparentemente, y le pide a un amigo sacerdote un lugar para él poder ir a acabar sus estudios, descansar al mismo tiempo. Y entonces este amigo le dice, sí, yo tengo una iglesia, era en el sur de Chile, donde podés ir, no hay mucho movimiento, va a ser tranquilo. Este sacerdote va para allá, una noche está estudiando, vamos a suponer alrededor de las 10 de la noche, escucha que golpean la puerta, atiende una persona afuera, padre, hay un enfermo que necesita atención urgente. Entonces el sacerdote dice, sí, yo voy. Bueno, padre, es en tal lugar, le da todas las indicaciones. El padre entra, busca sus cosas y se va a buscar la casa. Cuando llega a una puerta medio abierta, el padre golpea, sí, padre, puede entrar. Adentro un enfermo, en una cama, una mesa, una silla, un tachito de basura. Y el enfermo le dice, padre, cúbrase la boca con un pañuelo, con alguna cosa, porque tengo una enfermedad contagiosa. El padre obedece, se coloca el pañuelo en la boca, llega hasta el enfermo, lo atiende, le da los sacramentos. El enfermo le dice, padre, yo sabía que esto iba a suceder porque yo soy devoto del Sagrado Corazón, he hecho los 9 primeros viernes de mes, entonces él me había prometido, como le ha prometido a todo el mundo que practica esta devoción, que no le va a faltar un sacerdote en el momento final. El padre queda feliz, imagínense, ser padre es lo más maravilloso que puede existir y es para salvar almas. Tenés el alma ahí, la estás salvando, son sus últimos momentos. Entonces el sacerdote en la emoción le dice, yo mañana le traigo la comunión porque ahora no se la traje. Y el enfermo, no, padre, tranquilo, no hay necesidad. No, pero mañana en serio, usted va a necesitar recibir a Jesucristo, y le explica al padre, bueno, padre, pero me parece que no es necesario. El sacerdote se va. Al día siguiente dice, yo le voy a llevar la comunión igualmente a esta persona. Y busca el Santísimo, lleva la comunión, y cuando llega a la puerta cerrada, 2 maderas cruzadas, clavadas, comienza a mirar por las ventanas, no entiende qué pasa,
Y en ese momento un hombre va atravesando la calle y le pregunta, ¿usted sabe qué pasó con el enfermo que estaba aquí? Y entonces este hombre le dice, ¿quién? ¿Manuel Obando era el nombre de este enfermo? Sí, él, exactamente. Ah, sí, padre, murió hace 6 meses. Y el sacerdote se queda, ¿cómo? Sí, murió hace 6 meses, pobre hombre, no estaba enfermo. No, no puede ser, yo lo atendí anoche. No, padre, murió. Y ahí comienza con una pequeña discusión. Entonces este hombre lo lleva al padre al cementerio y le muestra la tumba. Ahí estaba Manuel Obando, muerto hace 6 meses. El sacerdote vuelve a la casa, abre la puerta, entra y se encuentra con la silla en el lugar en que él la dejó. Encuentra su pañuelo que él lo había tirado al tachito de basura. Estaba todo como él lo había visto, solamente que con mucho más polvo. Y es una historia sorprendente. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. No nos olvidemos jamás de eso. Tercer principio que tenemos que tener en cuenta. Dios, además de ser todopoderoso, conoce todo. Todo lo sabe. Es omnisciente. Nada se le escapa a Dios. Para bien y para mal. Cuando cometemos un pecado, tal vez nadie lo sabe. Muchas personas se quedan tranquilas porque, al menos nadie se enteró de lo que yo hice. Fue oculto. El ojo de Dios estaba sobre ti cuando pecabas. Él te estaba viendo y Él sufría viendo lo que hacías con las fuerzas que Él te daba para vivir o para santificarte, cómo las aplicabas al pecado, a la miseria. El ojo de Dios siempre está sobre nosotros. Nos dice en ese sentido la Sagrada Escritura en la primera carta de San Juan, el capítulo 3, en el versículo 20, Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo, y lo conoce todo. Nada se escapa a Dios. En este sentido, en esa misma ciudad que visitamos, había una venerable, María Teodora se llamaba, una religiosa, fundó un colegio de mujeres, y en ese colegio de mujeres vivían de la providencia, pobreza total, inicio de la obra, muchas niñas, muchas religiosas y pocos bienes materiales, pero Dios mandaba lo que necesitaban. La madre había dado una orden. Llega un pobre, lo atienden perfectamente. Le dan todo lo que necesita. Un día llega un pobre. La cocinera le manda a decir, madre, tengo 2 huevos solamente y yo los necesito para la comida de mañana. Tengo un pobre en la puerta. ¿Qué hago? No quería dárselos. La madre le manda a decir, el pobre está primero. Entonces la cocinera entrega esos huevos y una niña que estaba escuchando la conversación ahí de las 2 monjas dice, mi papá tiene muchos huevos en su casa porque tiene muchas gallinas. Entonces la madre le dice, mira, no le vamos a pedir a él. Vos vas a ir a la capilla, le vas a rezar al ángel de la guarda de tu papá y le vas a pedir que si es de Dios, que le inspire que él done los huevos. La niña hace eso, al día siguiente temprano aparece el hombre en la puerta con muchos huevos. Y dice, aquí traje esta donación, creí que tal vez les puede servir. Entonces le preguntan, ¿pero quién le avisó que estábamos sin huevos que necesitábamos? No, nadie, yo simplemente pensé que tal vez sería de utilidad y bueno, acá están. Dios todo lo sabe. Y esto se mezcla con el Dios todo lo puede, es todopoderoso. Entonces, tenemos que confiar en Él, porque Él sabe nuestra situación, nuestros problemas, nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones. Todo lo conoce, absolutamente todo. Cuarto principio para tener en cuenta, importantísimo y maravilloso. Dios nos ama. No nos olvidemos que Dios nos ama. Dios es Padre. En el libro de Jeremías leemos en el capítulo 31, en el versículo 3, con amor eterno te amé. Y eso que le dijo a Jeremías nos lo dice a cada uno de nosotros. Con amor eterno te amé. Entre millones que podrían haber venido al mundo, ese sagrado corazón te eligió a ti. Entre tantos que hoy quedan en el camino por el aborto, vos no quedaste. Vos fuiste elegido para venir al mundo. Y has recibido el santo bautismo. Y estás dentro de la iglesia tratando de perseverar. Pero tengo mis defectos, mis debilidades. Estás ahí. Él te eligió. Él te eligió. ¿Estás viendo este video? No va a llegar a tantísimas personas. ¿Lo estás viendo? Él te eligió, te ama. No te olvides de eso. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ti también.
Este es el Sagrado Corazón, le decía Santa Margarita María, que tanto amó a los hombres y que tanta ingratitud recibió a cambio de su amor. Ese principio tiene que estar clavado, grabado a fuego en nuestra alma. Él nos ama. Ahora pensemos, unamos todos estos principios para poder confiar y para poder ir a Jesucristo, para poder responder a ese venid a mí. Si Él es el único que tiene palabras de vida eterna y yo fui hecho para la eternidad, yo no soy ciudadano de este mundo, ¿cómo no voy a ir a Él? Si hay cosas que yo no puedo resolver, pero Él es todopoderoso, ¿cómo no voy a ir a Él? Si hay cosas que ni siquiera consigo comunicárselas a otros seres humanos, pero Él ya las sabe, ¿cómo no voy a ir a Él? Y finalmente, si Él es el único eterno, el todopoderoso, el que todo lo sabe y me ama con locura, ¿cómo no voy a esperar que Él resuelva mis problemas? Tengo que ir a Jesucristo. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros vamos a Jesucristo, en el mejor de los casos, con condiciones, con limitaciones, o creyendo que sabemos más que Él. Él lo sabe todo. Él sabe si nos conviene esa salud que le pedimos o no nos conviene para nuestro bien eterno. Él sabe si es mejor para nosotros espiritualmente ser aplastados, digamos así, por la mano divina, por las situaciones de la vida, y que eso nos haga humildes. Él lo sabe. Y Él va a hacer lo mejor para nosotros, pensando en lo realmente mejor, lo eterno. Si Él nos puede ayudar aquí en la tierra, perfecto. Pero si no nos puede ayudar, o si no es conveniente, digámoslo mejor así, si no es conveniente en vista de nuestra eternidad, entonces Él no nos va a dar eso que pedimos, aunque creamos que es lo mejor. Y a veces habrá cosas que nosotros vamos a estar pensando, esto es lo mejor evidentemente, no hay cómo explicarlo de otra manera. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él no se equivoca, no se equivoca. ¿Por qué en algún caso Dios quita una enfermedad, por ejemplo, con un milagro, y en otros tantos no? Porque Dios sabe que esa persona tal vez recibiendo esa salud va a comprometerse mucho más con Él, lo va a amar mucho más y va a dar un buen testimonio a la iglesia. Tal vez nosotros si recibiésemos esa gracia no haríamos lo mismo. Él lo sabe. Y en relación a esto es bueno hacer una aclaración. Jesucristo dice, venid a mí y yo os daré descanso. No dice, les voy a quitar sus problemas, se acabaron, paren de sufrir. Mentira, mentira. El famoso pare de sufrir. Mentira. Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo dijo, yo les daré descanso. Es decir, ese peso que están llevando, lo vamos a llevar con Él. Pero la cruz no se nos quita, porque la cruz nos salva. Ya lo comenté en mi libro sobre la confianza una vez hablando con una mujer, en una situación bien particular, estaba sufriendo mucho de pobreza, lloraba, me comentaba su situación. Y yo, sacerdote que creía que las sabía todas, le dije, pero quédese tranquila, Dios no va a permitir que le falte la comida. Y entonces entre lágrimas sonrió al mismo tiempo y me dijo, Padre, ¿vos sabés todas las veces que yo me fui a dormir sin comer? Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y esta mujer lloró tal vez esa noche, y tal vez no tanto por el hambre, sino por la situación, el sentimiento, pero se confió en Dios. Y esa mujer creció en santidad, seguramente. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él quiere nuestra eternidad, y nuestra eternidad feliz. Él es todopoderoso. Él todo lo conoce. Él nos ama. No dudemos del Señor. Sor Josefa Menéndez, cuando estaba resolviendo el tema de su vocación, que no conseguía entrar en ningún convento, en un día en llanto le dice al corazón de Cristo, Señor, no puedo más. Esta situación es dificilísima. Quiero ser religiosa, no me lo permiten, no puedo más. Y Jesucristo le respondió, yo estoy crucificado. Mira mis manos. No digas, no puedo más. Que el Sagrado Corazón de Jesús, que el Inmaculado Corazón de María nos ayuden a crecer cada día más en la confianza. Seamos sobrenaturales realmente.
Vivamos la vida mirando el cielo. O creemos en Dios o no creemos. Si creemos en Dios, no importa lo que esté pasando aquí. Él es Dios. O creemos o no creemos. No puedo más. Mentira. Mira a Jesús crucificado. Todavía hay fuerzas. La Virgen nos bendiga a todos. Díganme si tienen alguna experiencia semejante a esta. Es muy interesante y hasta ayuda mucho para la misma predicación, conocer nuevas historias. Y díganme si van a decidirse a confiar plenamente en el único que tiene palabras de vida eterna, en el único que es todopoderoso, en el único que todo lo conoce, en aquel que te ama con amor eterno.